El primer expositor es precisamente el doctor Gerardo de la Paulera, rector fundador de la Universidad Torcuato Di Tella, profesor de Economía en the American University de París, la Central European University, CEU, la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina, y director ejecutivo actualmente de la Fundación Buchibor. Adelante, Jerry. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, como se dijo acá, lamento decirle que soy economista, pero un amateur, es decir, un amante realmente muy grande por todo lo que hace el patrimonio cultural. Tengo una debilidad por el urbanismo en general, y por lo tanto, bueno, voy a hacer algún tipo de reflexiones como economista. Antes quisiera comentarle que en la Fundación Bungiborn tenemos un gran compromiso con la preservación del patrimonio cultural argentino. Entre otras cosas, hemos cooperado con mantener en el país a la Biblioteca de Bioy Casares, en vistas de la creación del Centro Internacional de Investigación Jorge Luis Borges. Con Ramón Gutiérrez ha sido nuestro curador y el visionario para realizar una visión sobre el patrimonio cultural de las misiones jesuíticas. Hemos hecho intervenciones en el diagnóstico y preservación en la Manzana de las Luces, y estamos realmente muy comprometidos con el programa de digitalización de archivos históricos. Las primeras reflexiones que voy a hacer como historiador económico es acerca de las interrelaciones entre la cultura, la identidad y el desarrollo económico. Hace menos de 10 años ha empezado un enfoque que se denomina neoinstitucionalista moderno, que muestra claramente que nuestra situación actual de desarrollo social y económico depende de las condiciones del capital social, patrimonial, tanto de los bienes tangibles o intangibles, que hemos heredado. Este enfoque es un enfoque que se empieza en el MIT, en la Universidad del MIT, con dos investigadores, Daron Acemoglu, candidato a premio Nobel, y Jim Robinson, un historiador. Ellos buscan mostrar que instituciones, digamos, que preservan el derecho, digamos, los derechos civiles, los derechos de propiedad, que preservan ese capital social, que analizan el valor agregado de las distintas identidades de los inmigrantes, tiene un efecto muy positivo, y uno puede realmente descontar cuál es el desarrollo actual de una sociedad. Es decir, que influencian mucho más el grado de calidad de vida y el grado de sofisticación económica que, por ejemplo, los límites que nos da la geografía o los recursos naturales, ¿no? Lo que cambia claramente la fortuna de nuestra sociedad son aspectos como los patrimonios culturales, tanto tangible como intangible. Pero esta visión dicotómica ha servido, por ejemplo, para hacer comparaciones históricas entre la calidad de vida de la ciudad de Buenos Aires a lo largo de su historia, sobre todo a partir de 1860, y, por ejemplo, la ciudad de Chicago. O sea, ha habido, digamos, artículos que han hecho este tipo de comparación, en los cuales, obviamente, como la Argentina entra en un proceso complejo a partir de los años 30, la ciudad de Chicago, en función del capital social que ha preservado, llega a un estándar de vida contemporáneo mucho más alto que la ciudad de Buenos Aires, que son dos unidades de análisis comparables, ¿no? Están situados geográficamente en lugares comparables, tienen actividades económicas comparables, han sido ciudades, digamos, donde la tasa de dependencia de la inmigración fue muy alta. Otro tipo de análisis comparativo se relaciona con la influencia socioeconómica de las misiones jesuíticas, con todo su capital, en donde los estudios muestran que, a pesar de que estas misiones jesuíticas desaparecen, o por ejemplo, ¿no?, digamos, toda la impronta jesuítica desaparece, hay estudios que muestran que la calidad de educación actual, comparado con aquellos que no han tenido esta impronta o esta herencia, es muy superior al grado de educación para aquellos que de alguna manera hacen uso de este legado.
Obviamente estos son estudios muy agregados. Si entramos al aspecto más micro, obviamente uno tiene distintas capas de identidades culturales o de patrimonios culturales que ustedes saben más que yo, obviamente. En la historia argentina, uno, digamos, de manera así un tanto esquemática, tenemos una época en donde el hinterland argentino, lo que se denominó el interior versus el litoral, el interior tiene un apogeo, y tiene el apogeo hasta que deviene la revolución industrial, en donde las fortunas se revierten y el litoral pasa a tomar, digamos, una preponderancia. Pero bueno, toda esa zona del hinterland ha conservado y tiene un patrimonio cultural realmente muy importante. Estaba todo el eje Córdoba, Tucumán, Salta, Potosí, en aquel momento. Las misiones jesuíticas tienen una impronta desde el punto de vista socioeconómico muy importante en el noreste, tanto en el Brasil, Paraguay y el actual, digamos, Argentina. Luego viene el famoso aluvión europeísta, el aluvión europeo que transforma en parte, sobre todo el litoral, en, digamos, en sociedades que se vuelven más urbanas, y ahí surge la gran ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como creo que no sé si fue Clemenceau quien dijo que fue la capital de un imperio que nunca existió, ¿no? Prácticamente uno llega y digamos, la ciudad impresiona en el confín del mundo. Llegan los 1940s y uno más analizando, digamos, qué pasa desde el punto de vista del capital social, es un análisis mucho más complejo, ¿no? La Argentina de alguna manera está en búsqueda de su identidad y, digamos, no quiero ser políticamente incorrecto, pero se latinoamericaniza un poco más y además, desde el punto de vista cultural, empieza la influencia global americana. Eso es claro y uno lo ve claramente, digamos, en el desarrollo urbanístico de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que uno puede decir que la identidad, bueno, ustedes saben muy bien, no es un concepto estático, sino que es un concepto dinámico y además es un concepto híbrido. Es decir, yo tengo una identidad local en el lugar donde yo vivo en la zona del casco histórico de San Isidro y Acasuso. Luego está la identidad regional, que es lo que uno se siente. Uno se puede sentir cordobés, ¿no? Uno se puede sentir porteño. Yo, si bien vivo allá, soy porteño, con lo cual tiene una concientización acerca del patrimonio cultural que uno tiene en la ciudad de Buenos Aires. Y luego viene esta construcción que se denomina identidad nacional, en donde, y es por eso que con estas distintas capas, estas políticas de preservación del patrimonio cultural tiene distintos niveles. Tiene el nivel, ¿no? Digamos, la incidencia a nivel local, regional y nacional. Y por ello a mí cuando se me invitó a esto, yo estoy un poco más cercano a algunos proyectos que tienen así algunos tag names, como ciudades colaborativas, laboratorio urbano digital y Habitat, ¿no? Que los lleva adelante organismos como el BID y demás. Pero cuando analizo, digamos, estos proyectos, me pregunto cuál es el diálogo que hay acerca de la importancia del patrimonio cultural y la identidad con ese tipo de enfoques que analizan, obviamente, las aglomeraciones urbanas. Se dialoga con estos enfoques modernos que provienen de esta revolución digital que tenemos. Y como sesgo profesional, yo también noto en el discurso de la política pública y en la conversación ciudadana una indiferencia por la historia realmente astronómica, o sea, realmente demoledora. Hay toda una pretensión que la nueva revolución digital, que obviamente tiene muchísimos beneficios, ha pulverizado de alguna manera el pasado, ¿no? Como que, digamos, de alguna manera el futuro no depende del legado que tenemos histórico, no hay una valoración importante de lo histórico,
es una visión como si uno se liberase de nuestra herencia cultural. Hay una admiración excesiva por lo nuevo y por lo joven. O sea que hay una posición ahistoricista que no facilita este aspecto de basta, digamos, de demoler. Y este fenómeno, hay un fenómeno en lo cual probablemente, y lo vemos aquí, como la temática de la preservación del patrimonio cultural no llega a la gente. Y no llega a la gente y no llega probablemente al ciudadano común, salvo si le atañe en lo local. Es mucho más fácil ver, digamos, obviamente lo local que lo nacional o, digamos, lo regional, ¿no? Entonces le atañe como vecino, pero no hay un enfoque, digamos. ¿Y por qué no hay un enfoque? Yo creo que es por un problema, digamos, de educación. No se educa acerca de la importancia del legado, porque en el fondo uno es mucho más producto del pasado que del presente. Uno lleva en su mochila, digamos, toda esta herencia cultural. Entonces, este es un punto, es mi visión pesimista con respecto a la importancia, digamos, del patrimonio cultural. O sea, hay una, digamos, realmente la prioridad está en otro tipo de disciplinas. Se les dice realmente a los jóvenes que tienen que saber programar, que tienen que entrar en la revolución digital. Y yo me pregunto, digamos, estos aspectos del capital social, ¿cuánto entran en la educación del ciudadano? Entonces, esto me lleva a la disyuntiva entre el valor cultural versus el valor económico. Sobre esto ha trabajado mucho también el arquitecto Ramón Gutiérrez. Y digamos, bueno, aquí se plantea, como se dijo en la introducción, una tensión entre el urbanismo, digamos, funcional o moderno y lo histórico. Hay visiones optimistas en las cuales se habla de que hay un grado de armonización. Yo la verdad que conociendo la ciudad de Buenos Aires tengo una visión bastante pesimista sobre esto. Baste mencionar, voy a dar algunos ejemplos, como a mí me gusta mucho el urbanismo y la arquitectura como amateur, como dije. Baste mostrar el acuerdo que se hace, y no voy a hacer, espero no perder sponsors para la Fundación Bungibón. Baste mencionar el edificio del Banco Español y Río de la Plata. Otro tema, uno ve, por ejemplo, no importa, yo no sé si el Café Richmond es un acervo histórico o no, se hace un acuerdo con el sector privado sobre el Café Richmond, se mantiene solo la palabra Richmond y adentro se venden zapatillas, ¿no? Entonces, digamos, uno de alguna manera ve aquí que hay otro aspecto fraudulento de este acuerdo, digamos, entre lo público y lo privado. Baste mencionar la mansión o Palacio Rocatagliata, que se va a trabajar aquí, donde también es grotesca, digamos, el acuerdo que se hace, o la Quinta o Plaza Zabalatucha en Belgrano, digamos. Quiere decir que uno ve algunos puntos donde realmente uno, digamos, tendría una visión un tanto pesimista. También el patrimonio arquitectónico tangible son los espacios verdes existentes. Por ejemplo, cuando uno ve, y además del punto de vista obviamente digamos, urbanístico, si hay algo que le falta a la ciudad de Buenos Aires son también espacios verdes, pero no por ello, no estoy diciendo que hay que demoler para generar espacios verdes, pero los espacios verdes existentes, como por ejemplo Tiro Federal, o por ejemplo el CENART, que se acaba de mencionar que se va a mudar, y ustedes obviamente que estamos suponiendo con certeza que ahí va a haber un desarrollo inmobiliario fantástico, ¿no? Entonces, digamos, es muy difícil esta lucha, digamos, y reconozco como economista, es muy difícil esta lucha entre la valorización, digamos, del terreno y, digamos, y estos aspectos. El otro punto es que el patrimonio cultural, no hablo tanto del intangible, que si bien me gusta, sino del tangible, genera lo que decimos, puede generar externalidades positivas o externalidades, digamos, negativas. Por ejemplo, también la esquina que uno tiene en la avenida Córdoba
y Florida tiene 3 edificios magníficos en 3, digamos, de las esquinas, y un edificio espantoso, digamos, en una de las esquinas donde está mi banco, que es el Banco Francés. Que yo lo haría, por eso basta de demoler, yo diría, depende qué es lo que hay que demoler. Yo demolería ese edificio espantoso, lo implotaría. Entonces, ese edificio produce en este conjunto de admiración por lo que fue el legado de una Argentina de la Belle Époque, produce un ruido realmente muy fuerte. Y no me opongo a una combinación inteligente entre lo nuevo y lo histórico. En París, por ejemplo, que no ha sido una ciudad destruida, digamos, por ninguna de las guerras, pero uno ve, está bien, algunas arquitecturas muy polémicas, como el Centre Georges Pompidou, pero que de alguna manera, digamos, valorizó, digamos, esos edificios realmente históricos, o la Fundación Cartier, el Boulevard Raspail, que tiene una arquitectura realmente muy importante. Y por último, el tema de los problemas que se suscitan con la refuncionalización de estos edificios históricos. Obviamente la inversión económica es muy grande muchas veces en esta refuncionalización. Buscarles, digamos, un destino a ellos también es muy complejo. Y Buenos Aires es obviamente una ciudad también híbrida, con con un legado bastante europeo, diría yo, y digamos como es una ciudad de un país nuevo, es una ciudad que crece, y con un presente que es un presente más, digamos, yo diría más con el modelo norteamericano de desarrollo de la ciudad. Es decir, que la percepción del patrimonio cultural en la ciudad de Buenos Aires es mucho más complejo que, digamos, la sensibilidad que uno tiene en muchas ciudades europeas, porque las ciudades europeas están prácticamente hechas para la conservación. ¿Por qué? Porque además son ciudades estáticas, donde muchas veces hay un decaimiento, digamos, de la población. Entonces, yo lo que creo, y para finalizar, como yo considero que, así como pienso que, digamos, en la educación, la disciplina de la economía es muy importante, porque para enseñar la importancia de estos legados, de lo que significa el capital social, tiene que ser realmente en alguna reforma educativa algo que se tiene que empezar de antes. Esto no tiene que quedar en especialistas como ustedes, en scholars, que entienden el tema. Y le vuelvo a repetir, como dice lo colectivo, la inclusión, digamos, por ejemplo, del vecino, no es algo que me resuelva, digamos, el problema de manera sistémica. No me da con esto no logro una sensibilidad societal definitiva. Finalmente, quiere decir que es vital. Una sociedad no se puede desarrollar si ignora su legado cultural. Es imposible. Es decir, es verdad, hay países que tienen recursos naturales extraordinarios, Arabia Saudita, no es el caso, digamos, de la República Argentina, y además la República Argentina, o en la Cuenca del Plata, tiene una riqueza cultural tan importante que realmente es un pecado ignorarla. Así que acá quiero terminar y, bueno, nada, felicito por esta conferencia. Gracias.